Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Y esta segunda sesión, obviamente administrada por Inspire Us, que quiere decir Señor, inspíranos, sería la primera, ¿no? El día de ayer hemos empezado con la sesión número 5, que se llamaba el fin educativo, ¿no? Y habíamos visto que el fin educativo, si bien nace como una propuesta filosófica dentro de la educación, y tenemos una rama de la metafísica o de la filosofía de la educación que se llama teleología de la educación. Y la teleología de la educación prácticamente nos dice, tenemos que ir en búsqueda de alcanzar el fin educativo, el propósito educativo. Y obviamente esta concepción cristiana ha sido tomada también por el mundo y obviamente hoy por hoy las entidades, organizaciones supranacionales también toman esto y ellos van trazando los fines, ¿no? Para toda la población mundial, para un país en específico, para un grupo de profesionales, y es así que tiene un impacto directo en lo que es el currículum, ¿no? Y se empieza a tejer los objetivos, ¿no? En este caso los objetivos holísticos, las competencias, las macrocompetencias, los outcomes que se llaman en inglés, las salidas, ¿no? Sin embargo, el día de ayer habíamos visto que el teleios también está en la Biblia, ¿no? Jesucristo mismo era el que nos decía, sean perfectos como el Padre. Pero también el Señor Jesucristo nos muestra, nos enseña que Él oraba y ora hasta el día de hoy, intercede por nosotros y le dice al Padre, santifícalos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Perfecciónalos, equípalos, entrénalos, Señor, ¿no? Entonces, la santidad no solamente es una selección o estar apartados para, sino también es un acercamiento, es una proximidad a la presencia del Padre, pero también habíamos visto que santidad tiene mucha relación con lo que es el equipamiento, el entrenamiento de los hijos de Dios, ¿no? Ya sean estos niños tan pequeños hasta nosotros como personas adultas, ¿no? Ya habíamos visto que la concepción de perfección es mucho más amplia en la Biblia, porque no solo hace referencia al teleios, que quiere decir alcanzar una madurez, algunos dicen una madurez espiritual, pero si no me equivoco, Gabriela también nos hacía referencia al diccionario Webster, en el cual también decía alcanzar la perfección en el manejo de un arma, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces también está involucrado los skills, las habilidades, ¿no? El tema de las competencias que ahora se proponen o que hace varios años se proponen, que es también la voz del mercado, ¿no? La voz de la industria que te dice, hey, necesitamos gente competente. Pero Dios también nos habla a través de su espíritu y nos dice, yo necesito tener hijos perfectos. Y es así que llama a los maestros y a través de los planes, de la planificación, de los objetivos, nosotros también nos alineamos al plan de Dios, a la voluntad de Dios, y es así que trabajamos con niños, jóvenes y adultos para que podamos alcanzar objetivos para el Padre, ¿no? Para que podamos hacer a sus hijos perfectos. Y la perfección, como bien decían Dorcas, Gabriela y alguien más mencionaba, si bien es difícil de alcanzar, no vamos a poder llegar a ser perfectos como el Padre en realidad, ¿no? Porque al conocer a Jesucristo empieza la eternidad y dice que hasta la eternidad lo vamos a seguir conociendo al Padre. Sin embargo, dándoles el ejemplo el día de ayer, cuando nosotros como padres vemos que nuestro niño empieza a dar sus primeros pasos, nosotros observamos y decimos, el niño camina, mi hijo camina, y nos alegramos, siendo que el niño solo dio 2 pasos, se cayó, se empieza a levantar otra vez y da 1 o 2 pasos y se vuelve a caer. Pero para los padres, para nosotros, ante nuestra mirada, decimos, mi hijo camina. De la misma forma, cuando un niño empieza a decir sus primeras palabritas, papá o tata o mamá, ¿no? Decimos, mi hijo habla, ¿no? Mi hijo habla. Pero en realidad no es que habla perfectamente, pero sí empezó a hablar. Es la misma figura la del Padre. Cuando Dios nos mira a nosotros, cuando Dios nos ve y dice, mi hijo puede caminar, mi hijo camina.
Mi hijo puede hablar, mi hijo habla. Entonces, esa es la perfección y el Señor se regocija en cada paso que vamos avanzando. Por lo tanto, el Señor también se regocija en un niño que aprende el 2 más 2, el 2 por 2, el 2 dividido entre 2, que da una unidad. Y esa es la perfección que Dios también tiene planificado para estos niños pequeños que vayan avanzando. Dorcas hacía un interesante cuestionamiento y decía, la perfección es tan abstracta, es tan grande, pero por esa razón necesitamos de los especialistas. Los hijos de Dios tenemos que ser especialistas en nuestras áreas. Y, por ejemplo, podemos lanzar una pregunta y decir, eh, ¿en cuánto tiempo se aprende inglés? Nosotros sabemos que por lo menos se necesita 3 años. Y estos 3 años están divididos en 6 niveles. Por lo tanto, existe un nivel de perfección en un nivel A1, existe un nivel de perfección en un nivel A2, existe un nivel de perfección en un B1. Seríamos locos o salidos de la norma en querer pretender que un joven, un niño que está en un programa de inglés cursando el A1, casi estaríamos fuera de la norma nosotros al tener la expectativa de que el niño, el joven o el adulto hable como una persona que está en nivel C1, ¿verdad? Es lo mismo para Dios. Dios entiende que nosotros debemos avanzar poco a poco. Y esa también era la referencia de Pablo, ¿verdad? Cuando decía que no todo el tiempo debemos tomar leche, sino tienen que venir a Santa Cruz a comer un churrasco espiritual también. ¿No? Entonces, es lo mismo en la fe, en la vida espiritual, pero también en la vida biológica, claro que sí, en la vida de la mente también, y en la vida de las habilidades, el arte, la estrategia, el método, ¿no? Por eso debemos ser nosotros expertos en el método, debemos ser expertos en la técnica, debemos ser expertos en la estrategia. Nosotros como hijos de Dios, se dice que Dios es el primer tecné, que es la base de tecnología, y del tecné viene la técnica, ¿no? Y de la técnica viene el método, y del método viene la estrategia. Los hijos de Dios tenemos que ser expertos en la técnica, expertos en la metodología y expertos en la estrategia. ¿Por qué? Porque tenemos la figura del Padre, ¿no? Bien, eso es lo que habíamos visto el día de ayer. Hemos hablado acerca del teleios o de la teleología educativa, pero desde una cosmovisión cristiana, ¿sí? Y también les he mostrado algunos fines educativos, obviamente humanistas, bajo ciertos paradigmas, conductismo, cognitivismo, obviamente de manera muy rápida, pero al final también he tratado de mostrarles algunos fines educativos que también el pueblo de Dios se iba trazando de tiempo en tiempo, ¿no? Y les decía que a mí me fascinaba el tiempo de los profetas, en el cual el fin educativo era la búsqueda, era lograr un avivamiento, ¿no? Y si hay una palabra de Dios para nuestro país, para América del Sur o América Latina, Hispanoamérica, es que en estos tiempos somos nosotros los que tenemos que llevar ahora la palabra de Dios a las naciones. Mi pastor dice, tenemos una deuda con Europa, ¿no? Si hablamos del Evangelio. Entonces, somos nosotros los que tenemos que prepararnos para llevar luz a las naciones. Pero esto no va a suceder por arte de magia, ¿no? Tenemos que trabajar intencionalmente en esto. Tenemos que trabajar intencionalmente en esto. Entonces, la propuesta de este curso es mostrarte que podemos hacer educación desde una cosmovisión cristiana, desde una cosmovisión bíblica. Y el día de hoy voy a entrar a abordar el lenguaje. Y vamos a ver la diferencia de abordar el lenguaje o de comprender el lenguaje, de concebir el lenguaje desde diferentes cosmovisiones. Bien, entonces este es el tema, el lenguaje creador, así lo hemos denominado, y vamos a prácticamente trabajar unos marcos de pensamiento, marcos de acción. Bien, vamos a ver los marcos de pensamiento acerca del lenguaje, vamos a ver 3 diferentes marcos de pensamiento. Luego vamos a tratar de conceptualizar un poco qué es la cosmovisión y finalmente vamos a abordar cómo sería el lenguaje o qué características tiene el lenguaje desde una cosmovisión bíblica. Y para esto vamos a estudiar situacionalmente la creación, la Torre de Babel y el Pentecostés.
y finalmente el Evangelio. Marcos de pensamiento. Dice, pensamos el mundo y vivimos en él como lo comprendemos desde nuestros marcos de pensamiento. Y miren, estos son los marcos de pensamiento. ¿Sabían ustedes que podemos entender el lenguaje desde un marco de pensamiento? Pero miren, ¿cuántos marcos de pensamiento tenemos acá? Tenemos 3. Hay un marco de pensamiento naranja, hay un marco de pensamiento verde y hay un marco de pensamiento celeste. 3 diferentes marcos de pensamiento. ¿Ok? Entonces dice, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo piensas el mundo? Es cómo vives en él. ¿Ok? Entonces, para empezar, voy a pedirles, ¿cuántas personas estamos a ver en la sala? Creo que 4, 5, 6, no sé la verdad. No sé cómo puedo ver acá, pero bueno. Lo que quiero pedirles, por 11, favor. 11, Franz. 11, gracias, querido pastor. Gracias, querido pastor. El lenguaje no solo es una disciplina científica, ¿no? En realidad la lingüística es la disciplina científica. Pero me gustaría que todos definamos qué es lenguaje. Así que, por favor, tomen una hojita o si pueden o si prefieren, me gustaría que escriban en el chat del grupo y ustedes me digan qué es el lenguaje. Y alguien por ahí también puede ir al Noah Webster, 1825, y puede rescatar la definición del lenguaje y puede por ahí copiar y pegar acá, o resumir y escribirlo en español, ¿no? Así que por favor voy a darles 30, 40 segunditos, pónganse a pensar qué es el lenguaje y escriban, usen el lenguaje, ¿no? Ok, ¿qué es el lenguaje, por favor? Necesito que respondan esa preguntita y mejor si lo hacen por el chat. Bien, gracias, profe. Creo que es la profe Gabriela que escribió. Dice, el lenguaje es un sustantivo, ok. Geraldine dice, es un sistema que empleamos para poder comunicarnos, ya sea sonido, escrito. Bien. Ok, dice, el lenguaje es un sistema de signos y símbolos estructurados que los seres humanos utilizan para comunicarse entre sí. Este sistema incluye palabras, gestos, sonidos y otros medios que permiten expresar pensamientos, emociones, ideas y conocimientos. Gabriela dice, facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Bien. Es un sistema que empleamos para poder comunicarnos, ok. Bien, ¿alguien más? Oh, perdón, parece que hay gente que está queriendo entrar. Admitir. Listo, ya los he admitido. Bien, ahora estamos 14 personas, Karen, 15. Ok, admit, Amparo dice. Angélica, Julia, Cayetano. Bien. Ok, bien, ya están más bien. Entonces, bueno, han escrito la comprensión que tienen ustedes del lenguaje, ¿verdad? Acá dice Gabriela, una lengua que es conocida y empleada por Dios, ya. Ok, veo que hay primeras aproximaciones a una comprensión cristiana de lo que es el lenguaje. Parece capacidad de verbalizar los deseos divinos mediante la expresión, y dijo Dios, una lengua que es conocida y empleada por Dios en las orientaciones a sus crianzas, a sus criaturas, perdón.
Es una forma de comunicación y expresar del ser humano, dice Ana Belisario desde Venezuela. Bien, ok, muchas gracias. Entonces, vamos a volver a las diapositivas. Bien, la mayoría de las concepciones o de las definiciones que ustedes han presentado, van a ver ustedes en cuál de estos cuadritos cae, ¿ok? Bien, dice marcos de pensamiento. Este es el primer marco de pensamiento en el cual trato de representar el lenguaje dentro de un marco, obviamente, y este es el marco humanista, ¿ok? Pero hay un punto celeste, y este punto celeste es un niño cristiano, es un joven cristiano o es un adulto cristiano, ¿ok? Y miren que el Perdón, punto hermano, celeste... no se ve la imagen. Ah, ¿no pueden ver la imagen? Pastor, ¿usted puede No, ver no la se ve. imagen? Sí, nosotros, por lo menos yo puedo ver lenguaje, marco de pensamiento, un cuadro, lenguaje, no sé dónde. No, yo no lo veo. Sí Ok. se puede ver, solo tiene que ir a la pantalla principal, profe. Ah, ya. Tienen que ver la pantalla principal o, a ver, vamos a tratar de colocar un pin acá. Acá está. Ya, ahora sí, ya he puesto el pin. Espero que ahora sí lo puedan ver. ¿Ya lo puede ver, hermanita? Ok, bien, vamos a seguir adelante. De todas formas, bueno, les voy a pasar esta diapositiva y para eso les pido que por favor me escriban luego al final para que yo los incluya en el grupo del curso. Hay otro grupo que es del curso específicamente, por el cual voy a pasar todo el material que les voy a ir presentando. Bien, entonces tenemos el marco de pensamiento del lenguaje que es humanista, ¿ok? Este es un marco de pensamiento humanista, pero hay un cristiano dentro de ese marco, ¿ok? Entonces he tratado de ir a buscar a gente académica, ¿no? Gente que a mí también me gusta, obviamente, porque soy un académico, y obviamente este es uno con los que yo he crecido en la profesión, que es Robert Owens, ¿no? Él es profesor de Professor of Speech Language Pathology, no profesor de lenguaje, patología específicamente, o de problemas del lenguaje. Y miren él cómo define el lenguaje. Dice, el lenguaje es un código, ¿ok? Código porque se puede codificar, ¿sí? Código porque se puede tomar y se puede transformar en algo. Socialmente compartido, ¿ok? O un sistema convencional que sirve para representar conceptos mediante la utilización de símbolos arbitrarios o combinaciones de estos, que están regidas por reglas. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Es un código, obviamente es un símbolo, ¿no? Pero nos dice socialmente compartido. Y luego nos dice, o es un sistema convencional. Cuando nos habla de convención, nos está hablando de un acuerdo. Y el acuerdo no se da, yo no puedo solamente estar de acuerdo conmigo mismo, necesito de otras personas, por lo tanto, eso me crea una convención. Vamos a crear un acuerdo y es un sistema, ¿por qué? Porque se sistematizan todos estos códigos, ¿sí? La realidad en forma de sonido, la realidad en forma de grafo, se sistematiza y se simboliza, ¿verdad? Y esto se crea obviamente un sistema. Y dice, nos sirve para representar conceptos mediante el uso de símbolos arbitrarios y combinaciones, pero dice, deben estar regidas por reglas. Bien, hasta ahí todo está bien, ¿no ve? Ahí todo está bien. Obviamente nosotros también estamos de acuerdo con eso. Esto es academia pura, ¿ok? Humanismo puro, sí. Academia pura, sí. Otra persona, Lee Barry o Barry Lee, dice, vivimos en y a través del lenguaje. Este otro académico se va un poco más allá, entra un poco más profundo y dice, vivimos en y a través del lenguaje. Muchas de las actividades de nuestra vida se llevan a cabo a través de las vías lingüísticas, a través de las palabras que, número uno, organizamos nuestras actividades. Querido pastor, ¿qué va a hacer usted el día de mañana a las 7 de la mañana? Estar camino al colegio.
Bien, ¿y de cómo sabe que tiene que hacer eso? Porque lo tengo en mi mente. Bien, ¿sí? Entonces miren cómo el lenguaje, dice Lee Barry, nos ayuda a que el pastor Miguel pueda organizar sus actividades, ¿no? Porque la realidad de mañana no está presente, pero el pastor ya tiene las ideas y sabe que hoy tiene que dormir a cierta hora y si se pasa un poco no importa, pero él tiene plena conciencia que mañana debe despertar a las 6, a las 5:50 o a las 6:50 o a la hora que él ya tiene planificado, inclusive él ya ha medido la temporalidad o el tiempo que le va a tomar desde su casa hasta el colegio. Sí, entonces eso es lo que nos dice Lee Barry. Dice, a través de las palabras organizamos nuestras actividades, intentamos construir modelos y representaciones del mundo, ¿no? Y yo puedo hacerle otra pregunta a Gabriela y decirle, Gabriela, ¿qué materia enseñas tú? Yo enseño educación física. Educación física. Y podemos pedirle a Gabriela que nos explique qué quiere decir educación física, qué es la física, cuál es la diferencia entre física de cuerpo y física de fenómenos físicos, ¿no? Y ella seguramente nos va a decir una cosa y otra cosa. Entonces, esto nos sirve también para construir modelos y representaciones del mundo. Esto que se llama educación física, que es una abstracción, seguramente la profesora Gabriela nos puede explicar, inclusive haciendo dibujos o escribiendo algunas palabras que van a representar la educación física. Número 3 nos dice, nos expresamos a los demás y a nosotros mismos. Claro que sí. Yo le pregunto a Ana Belisario, ¿dónde está usted ubicada? Y Ana nos decía, yo estoy en Venezuela, ¿no? Cerca de Caracas. ¿Ok? Y número 4 dice, nuestro pensamiento es conducido a través del lenguaje. Ok. Bueno, esto sería él les dice un orador, ¿no? Sería un seminarista, si quieren, un expositor en la Universidad de York, ¿no? Y bueno, es un investigador también. Bien, miren, esta es la forma de cómo los académicos comprenden, entienden y viven el lenguaje. Ok, entonces, si el lenguaje es un sistema convencional, socialmente compartido, ¿a qué me va a obligar esta definición? A operativizar. ¿Cómo debería operativizar el lenguaje? El lenguaje me va a servir para comunicarme con los demás. El lenguaje me va a servir para expresar mi identidad. El lenguaje me va a ayudar a ponerme de acuerdo con el pastor Miguel, a ponerme de acuerdo con Gabriela. El lenguaje me va a ayudar a que pueda coordinar actividades con Gabriela acerca de la educación que ella le va a ofrecer o trabajar con mis hijos. Y yo podré decir, muchas gracias, estoy de acuerdo, no comprendo esto, y la profesora Gabriela me puede ir explicando por qué va a hacer esas actividades. Entonces, eso está bien. Nosotros obviamente también aceptamos eso. Pero, ¿qué sucede cuando un niño, este puntito celeste, hace una oración en el curso? En un sistema humanista no existe Dios, porque el ser humano es el todo. Por lo tanto, cuando un niño está orando a su creador, a un Dios supremo, este niño sale fuera de la norma. Y si sale fuera de la norma, es anormal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, espero que comprendamos esta situación. Cuando nosotros trabajamos sistemas humanistas, prácticamente no involucramos a Dios en nuestros sistemas de enseñanza, de aprendizaje o de concepción, ¿no? Ahora vamos a ir a otro marco, y este es por ahí es uno más que también lo conocemos, está más trabajado, más publicado, más socializado, ¿no? Hoy en día, ¿saben qué quiere decir socializar, no? Socializar quiere decir expandir el socialismo, por si acaso, ¿ok? Socializar no quiere decir compartir o publicar. Socializar quiere decir expandir el socialismo, por si acaso, para cuando ustedes utilizan esa palabra. Bien, este es otro marco de pensamiento.
Así que cuando ustedes dicen voy a socializar, ya saben qué están haciendo. Están expandiendo el socialismo. Ok, bien. Y no me echen tomates, por favor. Bien, este es el segundo marco de pensamiento que quiero presentar. Este es el marco de pensamiento animista. Darrell Miller, en su libro, nos habla de la cosmovisión animista, de la cosmovisión que es también, obviamente, la cosmovisión andina, pero no solo es la cosmovisión andina, ¿ok? Luego les voy a explicar por qué. ¿Qué dice acá? A ver, me gustaría pedirle a Fernanda que por favor nos ayude a leer esta comprensión o marco que se nos presenta en la ley 070 con respecto a la educación. Adelante, por favor. No sé si pueden leer, está muy chico. Buenas noches. ¿Desde dónde me indica? Acá, desde donde dice es laica, por favor. Está bien. Buenas noches. Eh, Bueno, es laica, pluralista y espiritual. Reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos. Fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática y, y propiciando el diálogo interreligioso. ¿Hasta bien, ahí o muchas continúo? gracias. Hasta ahí primero, vamos a seguir comentando. Está bien. Esto explícitamente está en la ley 070, en la ley Avelino Siñani. Y obviamente acá nos ponen, o sea, están empezando a encuadrar, ¿no? Están empezando a decirnos, hey, maestros, directores, padres de familia, esto es lo que tenemos que hacer en educación. Entonces nos dicen que la educación en Bolivia es laica, o sea, no tenemos un Dios definido, y por eso tenemos 36 naciones, ¿no? Porque se divide a cada nación, cada pueblo, y cada pueblo puede tener su propio Dios. Es pluralista porque somos varias naciones, pero aquí introducen una concepción bastante interesante que no debe pasar desapercibida. Nos dice, y es espiritual. ¿Ok? Entonces, el marco de pensamiento animista reconoce, comprende y reconoce y vive la espiritualidad. ¿Ok? Y dice, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión. Es explícito, es bien explícito para que podamos estar conscientes de ello. Así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos fomenta el respeto y la convivencia mutua, el convivir, ¿no?, entre las personas con diversas opciones religiosas sin imposición dogmática, dogma, y ahí el pastor nos puede hablar un poco más, y dice propiciando un diálogo interreligioso. O sea, está diciendo que tenemos que entrar en diálogos entre religiones. Pero a veces creo que la gente del Ministerio de Educación no lee tampoco esto porque no nos permiten hacer propuestas tampoco, ¿no? O algo más profundo, probablemente tampoco estamos haciendo propuestas nosotros, ¿no? Desde nuestra fe. Bien, seguimos a al segundo párrafo, por favor, y voy a pedir a otra personita que me ayude a leer. Ahora yo no los veo. Fabiola. Fabiola, ¿puedes ayudarnos a leer el segundo párrafo? Fabiola a la una. ¿Dijo Gabriela o Fabiola? No lo escuché muy bien, perdón. Fabiola. Fabiola, por favor. Ok, si Fabiola no está por ahí, a Geraldine o Isamar, por favor, cualquiera de las dos, que nos ayude a leer el segundo párrafo, por favor. Sí, aquí estoy, hermano, Geraldine. Ok, gracias. Adelante, por favor. El primer modelo trata de la relevancia agrícola, pecuaria y ecológica para las identidades rurales, tanto antes como hoy.
Con base en varios estudios especializados, el autor elabora un esquema que muestra la centralidad de los componentes indicados en el conjunto de manifestaciones culturales, productivas y simbólicas, desde la ciencia y el arte hasta la tecnología, el lenguaje y la organización social. Lozada del 2006. Cosmovisión, Historia y Política de los Andes. De los Perdón, no Andes. alcanzaba el último. Sí. Bien, muchas gracias. Esto lo he extraído de un documento de la vicepresidencia, ¿no? Y miren que aquí explícitamente se reconoce el lenguaje dentro de la cosmovisión andina, ¿ok? Dice, este párrafo específicamente está hablando de la cosmovisión andina. Dice, el primer modelo trata de la relevancia agrícola, pecuaria y ecológica para las identidades rurales, tanto antes como hoy, con base en varios estudios especializados. O sea, nos está diciendo, hey, aquellos que quieran cuestionar lo espiritual, lo animista o la cosmovisión andina, nosotros también hacemos ciencia, ¿ok? El autor elabora, dice, un esquema que muestra la centralidad de los componentes indicados en el conjunto de manifestaciones culturales, productivas y simbólicas, desde la ciencia y el arte hasta la tecnología, el lenguaje y la organización social. Y vamos a terminar con el último párrafo, yo les voy a leer, dice, el lenguaje en el mundo vivo y vivificante de la cultura andina contribuye a la comunión, a la participación en lo común de cada uno de los miembros de las comunidades humanas. 3 veces se habla de lo comunitario ahí, ¿no? De las comunidades de la Salca, probablemente estoy pronunciando mal, ¿ok? Y dice que esta Salca quiere decir naturaleza, ¿ok? Nos dice de cada uno de los miembros de las comunidades de la Salca y de las comunidades de las huacas. ¿Qué son las huacas? Dice, son deidades. Por lo tanto, estamos comprendiendo que el lenguaje obviamente va más allá del individuo, ¿no? Va más allá de lo individual y tiene una implicancia en lo comunitario, que eso está bien, ¿no? No está mal. Pero luego explícitamente nos dicen, hey, el lenguaje te sirve o va a servir a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos, para comunicarse con la naturaleza. ¿Cuáles son los elementos que tenemos de la naturaleza? La tierra, el sol, la luna, los animales, las plantas, los ríos, ¿sí? Entonces te dice, el lenguaje te sirve para que te puedas comunicar con la naturaleza. Pero luego te dice, y también con las comunidades o con las deidades. Por lo tanto, se abre el espacio para que el ser humano, en este caso el boliviano, pueda entablar un diálogo con la madre tierra o la diosa tierra, con la deidad que es una montaña, con el dios sol, con la diosa luna o cualquier otro dios que usted quiera comprender y empezar a vivir en base a su creencia. ¿Ok? Ahora, estos son temas espirituales. Ustedes sabían que la Pachamama, como la conocemos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, se llama o se llamaba Gaia en Grecia. Gaia es la diosa tierra. Gaia en Grecia o allá en los tiempos antiguos se la conocía como la diosa tierra o la madre tierra. Entonces, esto, queridos hermanos, no es solamente un tema de cosmovisión andina. Es un tema netamente espiritual. Son espíritus que están detrás de esta cosmovisión. ¿Ok? Pero, obviamente, esto ahora ha pasado a ser el marco para nosotros. Un marco no solo de referencia, sino un marco de pensamiento y un marco de acción. Y para nosotros los educadores, un marco de práctica educativa.
Bien, entonces volvemos otra vez a este marco de pensamiento animista y vemos al niño cristiano. Y existe Querido este Franz, niño cristiano. Sí, Miguel, adelante. querido Franz, perdón, hay una profesora esperando que le permitas ingresar, por favor, disculpa. Perdón, ok. Gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que desde la compu es que estoy admitiendo y como estoy en pantalla gigante, no veo. Muchas gracias, querido pastor. Bien, ok. Entonces, volvemos al marco de pensamiento y acción animista, en el cual el niño cristiano empieza a hacer una oración. Y en este caso, los educadores o las personas que están viviendo este marco de pensamiento animista, claro, van a decirle, sí, tú quieres comunicarte, puedes comunicarte con tu Dios. Pero también le van a decir, sabes, tú también puedes comunicarte con la Madre Tierra. Y tú también puedes comunicarte con el Padre Sol. Y también puedes comunicarte con las montañas, con los ríos, ¿no? Y seguramente si hay deidades le van a decir, y no solamente decir, sino va a entrar en la práctica educativa, desde la metodología se va a abordar. Y por eso es que hemos escuchado en algún momento cómo maestros están haciendo, no solo los maestros, sino los actores políticos, los líderes políticos, también de manera pública, entran a hacer actos ceremoniales, ¿no? Inclusive en la Casa del Pueblo, cuando están haciendo una inauguración. Hemos visto también recientemente en los Juegos Olímpicos, ¿no? En Francia. ¿Por qué? Porque tenemos estos marcos de pensamiento y de acción. Ahora, miren algo interesante. El primer marco que habíamos visto es el marco humanista, ¿verdad? Entonces, nosotros los académicos diríamos, no, pero ¿cómo puede ser posible? Miren cómo el marco de pensamiento animista se ha comido el marco de pensamiento humanista académico. El marco de pensamiento animista, no estoy hablando solo de la cosmovisión andina, sino esto está más allá, ha logrado absorber, si quieren, a la academia. Y ha logrado, no voy a decir subyugarla, pero ha logrado incluirla, porque ellos tampoco van a rechazar, obviamente. Pero sí nos ponen un marco de pensamiento y de acción más amplio. ¿Ok? Ahora vamos a ir a ver cuál es el marco de pensamiento cristiano, bíblico. ¿Ok? Y también obviamente tenía que tomar algún referente importante. Así que voy a pedirle, a ver, ¿a quién nos puede ayudar? Nancy o Yuri, por favor, si nos pueden ayudar a leer el párrafo que tenemos acá, por favor. Amén. Adelante, por favor. Dice, el lenguaje es maravilloso y misterioso. Es un regalo de Dios para nosotros. El lenguaje refleja a Dios y lo revela. Dios mismo puede hablar. Somos hechos a su imagen, por esa razón podemos hablar. Cuando usamos el lenguaje, confiamos en recursos y poderes que tienen su origen en él. De hecho, el lenguaje refleja a Dios en su carácter trinitario. Podemos apreciar el lenguaje más profundamente y usarlo de manera más sabia si pasamos a conocer a Dios y comprender la relación de Dios con el lenguaje que usamos. Poitres, BEM 2009. Doctor en matemáticas y en teología, profesor de interpretación del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Westminster. No se lee muy bien. Sí. Muchas gracias, Lance. Bien, esta es una definición que he tomado de uno de los libros del doctor, profesor Bernd Poitres. ¿Ok? Él ha estudiado, tiene un doctorado en matemáticas por la Harvard University, y obviamente también tiene un doctorado en teología. ¿Ok?
Pero miren él cómo plantea la concepción del lenguaje. Él nos dice, el lenguaje es maravilloso, es maravilloso. Obviamente también es misterioso, ¿no? Hay que ser sinceros en eso también. Obviamente nosotros al convertir el lenguaje no solo una herramienta, sino como una creación del ser humano, hemos creado el sistema de símbolos, de signos. Por lo tanto, tiene una limitación desde una concepción humanista. La concepción animista la amplía un poco más, ¿sí? Pero acá, desde una cosmovisión bíblica, podemos ver que el lenguaje es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros. Por lo tanto, como regalo de Dios, nosotros tenemos que ser mayordomos, tenemos que ser administradores del lenguaje. ¿Ok? Dice, el lenguaje refleja a Dios y lo revela a Él. Dios mismo puede hablar, y enseguida vamos a ver algunos pasajes bíblicos que van a sostener esto. Somos hechos a su imagen. Por lo tanto, nosotros podemos hablar. Cuando usamos el lenguaje, confiamos en recursos y poderes que tienen su origen en Dios. De hecho, el lenguaje mismo refleja a Dios en su carácter trinitario. Si nos vamos al Génesis, el Génesis nos dice, y hagamos al hombre, ¿no? Entonces, evidentemente podemos ver un Dios que está conversando, un Dios que está dialogando, ¿sí? Dice, de hecho, el lenguaje refleja a Dios en su carácter trinitario. Podemos apreciar el lenguaje más profundamente y usarlo de manera más sabia si pasamos a conocer a Dios y comprender la relación de Dios con el lenguaje que usamos. Miren ahora el marco. Este marco de pensamiento y de acción para nosotros, de la cosmovisión bíblica, tiene a un niño que ora, que se comunica con su creador. Y este niño deja de ser anormal, porque no está fuera de la norma. Al contrario, está dentro de este marco que se llama cosmovisión bíblica o cosmovisión cristiana. Y miren algo interesante. El marco de pensamiento y acción bíblico cristiano, claro que sí reconoce el marco humanista. Lo comprendemos, lo conocemos y también, claro que sí, lo vivimos también. Pero sabemos que dentro del marco de pensamiento animista, la tierra es creación de Dios. Y nosotros, como criaturas de Dios, como hijos de Dios, tenemos que administrar la tierra de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa herencia. Porque la tierra boliviana es la herencia que Jehová nos ha entregado. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer buena administración de los recursos que hay en nuestra amada Bolivia. Nosotros comprendemos que la tierra no es una deidad, sino es creación de Dios. Nosotros comprendemos que los ríos no son deidades. No existen los condenados ahí, o si alguien cree que existen, tenemos un Dios supremo que ha creado todo eso. Este es un marco de pensamiento que comprende y conoce los otros marcos de pensamiento. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo piensas el mundo? ¿Y cómo estás viviendo en él? Bien, hasta ahí me gustaría escuchar algunos de sus comentarios, qué les parece, si ya los conocían, qué tipo de marco tú estás trabajando, estás viviendo en el aula. Me gustaría escuchar, por favor, algunos comentarios antes de que vayamos al siguiente tema, que es la cosmovisión. Me voy a permitir pedir a Isamar, que ha estado desde el inicio. Isamar, ¿cuál sería su comentario respecto a estos marcos de pensamiento? Obviamente estamos abordando solo el lenguaje, ¿no? Podríamos hacer lo mismo con las diferentes materias, asignaturas o disciplinas científicas que estamos trabajando.
querida profesora Isamar, ¿sería tan amable de darnos un comentario? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted puede contribuir a esto? Buenas noches. Buenas noches. Sí, evidentemente lo que se trabaja más que todo en aula siempre es poner en primero a Dios y hacer entender, ¿no? Que todo se basa en eso. Todo lo que es la creación, todo lo que es la comunicación y todo lo que va a llevar tu vida siempre va a estar relacionada con Dios. Entonces, lo que es el lenguaje, en todo, siempre va a estar orientado a eso. Bien, muchas gracias. Yuri, ¿qué comentario nos podría dar Yuri o Fabiola? Sí, bueno, a lo que estabas hablando, es bien interesante eso, porque hay algunos niños en el colegio mismo que para ellos es divertido festejar carnavales o Halloween, pero hay otros niños que tienen otra visión y otra creencia, digamos, que como nosotros, Dios es único, Dios ha creado todo, esas cosas, digamos, no existen ni en la Biblia. No hay esas cosas, entonces es bien interesante, a veces cambiamos incluso ideas con ellos. Y trato también de esos niños que piensan que eso está bien, animarles, digamos, a que lean la Biblia, a seguir, a ver en qué lugar, si me muestras, yo te voy a, digamos, decirle, si tú me muestras esta idea en la Biblia, yo voy a aceptarlo, digamos. Entonces ellos ya no saben qué decirte. Entonces también es parte de la influencia de los padres, yo creo, mucho influye eso. Y eso va al colegio, es mucha la influencia de los papás. Bien, muchas gracias. Gracias, querida profe. Nos gustaría escuchar a nuestro amigo Diego de Colombia, ¿verdad? Querido Diego, ¿estás ahí? Bien, está ahí, pero enseguida se anima. Bien, ok, continuamos. Bueno, entonces, en realidad estos marcos de pensamiento se llaman cosmovisión, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora qué es una cosmovisión, ¿no? El cosmos, obviamente, que quiere decir tierra, mundo, universo, y visión, que es la capacidad. Y el cosmos ha sido creado por Dios como antítesis del caos. ¿Sí? Si nosotros vamos a la Biblia, dice, al principio todo estaba desordenado. Entonces, cuando Dios interviene, Él trae orden. ¿Ok? Cosmovisión. Bueno, si ustedes abordan, y seguramente Cecilia en algún momento les ha hablado acerca del libro The Universe Next Door, El universo de al lado, escrito por Zaire o Cire, él dice, cuando hablamos de cosmovisión, traigo a la mente, dice, dos situaciones. Y esta es la primera, dice él. Un hombre dijo al universo, oiga, señor, yo existo. Y el universo le dice, está bien, pero eso no crea en mí ningún sentido de obligación, ¿no? El universo le dice, ok, está bien que tú existas, entonces viví tu vida tranquilo porque yo no tengo nada que ver contigo, ¿no? Entonces, Zaire dice, bueno, acá obviamente son dos entidades diferentes, una que por ahí quiere involucrarse con la otra, pero la otra no tiene, dice, ningún tipo de vínculo con él. Y el mismo Zaire nos dice que existe otra situación, y justamente cita el Salmo 8, y dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, no sé quién nos puede leer el Salmo 8, por favor. Un voluntario, por favor, que nos lea el Salmo 8. Vamos a ver la cosmovisión de esta persona que escribe este Salmo, comparado con la cosmovisión de esta otra persona, ¿no? A ver, un Salmo, valiente. Franz. Pastor, adelante. Salmo 8, por favor. El Salmo Entero, 8. ¿no? Entero, por favor, sí. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos.
De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bien, entonces podemos ver en este salmo cómo el salmista hace mención y reconoce a un creador. Pero en el texto también se puede ver o se puede leer que este creador está involucrado en su creación y tiene una relación directa con su creación, en este caso con los hijos, con los seres humanos, si quieren llamarlo así, con los seres humanos que han aceptado o han reconocido a este Dios Padre, a este Dios Supremo. El Señor nos reconoce, nos identifica y nos posiciona en un espacio, nos ordena, ¿no?, en toda la creación. ¿Ok? Entonces, definitivamente la relación entre un ser creador y su criatura tiene un vínculo muy fuerte, ¿no?, que no es el mismo que el primero que habíamos visto. Cosmovisión, ¿qué quiere decir cosmovisión? Nancy Pearcey nos dice, es la profundización del carácter espiritual y del carácter de nuestra vida. Prácticamente una cosmovisión o la cosmovisión cristiana es someter la mente al Señor. Kraft nos dice, las sociedades enteras marcan el curso de su dirección de acuerdo con un mapa de la realidad. Este mapa de la realidad se llama cosmovisión, la forma de ver el mundo. La cosmovisión, dice Sánchez, consiste en las suposiciones, premisas e ideologías de un grupo sociocultural que determinan cómo perciben el mundo. Las cosmovisiones se clasifican de diferentes maneras. La gente absorbe su cosmovisión del ambiente en el cual crece, como decía una profesora. Obviamente las familias son importantes en la formación de la cosmovisión, antes de tener la capacidad de inclusive evaluarla. Esto quiere decir que el mejor tiempo para trabajar la cosmovisión bíblica es cuando son pequeños, cuando nuestros hijos son pequeños, cuando nuestros estudiantes son pequeños. Las suposiciones de su cosmovisión generalmente quedan en el subconsciente, aunque son centrales en todos los subsistemas de la cultura: la educación, la comunicación, la economía, la universidad, ¿no? Continuamos con tratar de comprender qué es una cosmovisión. Dice Nancy Pearcey otra vez, dice, es un compromiso, es una orientación fundamental del corazón que se puede expresar como una historia o un juego de presuposiciones. Y estas son suposiciones que pueden ser ciertas, parcialmente ciertas o completamente falsas que tenemos, consciente o subconscientemente. Hibbert dice, las suposiciones centrales, o sea, la cosmovisión son las suposiciones centrales, conceptos y premisas más o menos ampliamente compartidas por los miembros de una cultura o subcultura, ¿no? Y es así que si tú vas a la Ciudad del Alto, vas a ver que en la mayoría, en casi toda la cultura, existe una o varias cosmovisiones. Si nos vamos a Tarija, las cosmovisiones pueden ser un poco diferentes, ¿no? N.T. Wright, otro teólogo inglés, nos dice, la cosmovisión es la rejilla a través de la cual los seres humanos perciben la realidad. Y Geisler dice, las personas no ven las cosas como son, sino como parecen ser, a través de lentes coloreados por su cosmovisión.
Por lo tanto, podemos decir que una cosmovisión es un grupo de suposiciones, de premisas, de ideologías que obviamente son propias de un grupo sociocultural. Y estas nos van a ayudar a ver el mundo, nos van a ayudar a interpretar el mundo y nos van a ayudar a vivir la vida. Estos puntos son importantes. La cosmovisión se aprende del ambiente en el cual la persona crece. Y en este caso específicamente el hogar. Pero esto no quiere decir que la institución educativa, el colegio, la iglesia, también puedan tener una influencia bastante importante. La cosmovisión se absorbe antes que la persona tenga la capacidad de analizar y evaluar. Las premisas y suposiciones de la cosmovisión, por lo general, están en el subconsciente de las personas, a no ser que algo acontezca que cause que estén conscientes de ellas. La cosmovisión está en el centro de todos los subsistemas de una cultura, incluyendo los subsistemas tecnológicos, sociales, políticos, lingüísticos, económicos y religiosos. Si nosotros abordamos el lenguaje desde una cosmovisión cristiana, ténganlo por seguro que eso va a marcar el destino de todos nuestros niños, de todos nuestros jóvenes. Si nosotros abordamos la biología desde una cosmovisión cristiana, claro que sí, nuestros niños jóvenes eso va a trazar el destino de sus vidas. Inclusive, si abordamos la tecnología desde una cosmovisión cristiana, claro que sí, vamos a llegar a tener futuros ingenieros, metodólogos, estrategas con una cosmovisión cristiana, sin necesidad de querer lastimar a los demás, sin necesidad de ir a la universidad y aprender de usar el pensamiento crítico para pensar cómo voy a dañar de mejor forma al otro, cómo voy a vencer a una región más que a la otra. A nivel cognoscitivo, nuestra cosmovisión nos da una justificación racional para nuestras creencias y las integra en una perspectiva de la realidad más o menos unificada. A nivel de valores, la cosmovisión da validación a nuestras normas culturales más profundas. Por esa sencilla razón, nosotros debemos redimir los marcos de pensamiento que hemos venido aprendiendo hasta el día de hoy. El marco de pensamiento humanista que hemos aprendido en la normal, en la universidad. El marco ahora de pensamiento animista que un grupo quiere que nosotros caigamos sumergidos en esto. Nosotros como cristianos, como maestros, debemos no solamente levantar la voz, sino también debemos intervenir en la realidad desde la práctica educativa, trabajando la cosmovisión cristiana de la realidad de las cosas. Cada uno de nosotros debe trabajar su área de especialidad desde la cosmovisión cristiana. Los administradores deben apoyar esta labor. Los administradores, autoridades educativas, deben sacar políticas educativas e institucionales que, vamos a decirlo así de manera fuerte, que obliguen a sus maestros, que obliguen a sus padres a trabajar, comprender, aceptar y vivir la cosmovisión cristiana de las cosas. Debemos abordar el lenguaje no solamente como un sistema convencional que nos sirve para comunicarnos, sino también debemos fomentar el lenguaje como la administración de un regalo que viene de Dios. Y si el lenguaje viene de Dios, es parte de la esencia de Dios. ¿Y acaso no dice la Biblia que Dios es verdad? Y si Dios es verdad, ¿por qué los hijos de Dios aceptamos la mentira? ¿Por qué los hijos de Dios aceptamos o toleramos la mentira? Si la esencia del Padre es la verdad, nosotros debemos hablar verdad. No debemos callar frente a la mentira. Es mucho más profundo de lo que nosotros creemos o estamos escuchando.
Si nosotros somos maestros del lenguaje desde una cosmovisión cristiana, automáticamente nos convertimos en maestros de la verdad. Pero si tú eres un maestro cristiano que sigues viviendo, trabajando, comprendiendo y operativizando el lenguaje, la biología, las matemáticas, la química, la física, desde marcos de pensamiento humanistas, lo que estás haciendo es expandir el humanismo. Y si tú estás trabajando, abordando ahora desde marcos de pensamiento animista, lo que estamos haciendo es expandir el animismo. Somos maestros, hijos de Dios, por lo tanto somos maestros de la verdad, somos maestros de la vida. La cosmovisión nos ayuda a explicar las cosas, nos ayuda a dar validez a las cosas, nos ayuda a proveer el apoyo psicológico a nuestros estudiantes, nos ayuda a integrar, nos ayuda a adaptar. Romanos 11:16 nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas santas. Si tus raíces, si tus semillas, queridos hermanos, son santas, el fruto va a ser la santidad. Pero si nosotros estamos dejando fuera a Dios del aula, de la institución educativa, de nuestras familias, ¿cuál va a ser nuestro fruto? ¿Qué es lo que estás sembrando en los niños? ¿Qué es lo que estás sembrando en los jóvenes que Dios ha puesto bajo tu tutela, bajo tu responsabilidad? ¿Estás abordando tu especialidad desde una cosmovisión humanista? ¿Estás abordando tu especialidad desde una cosmovisión animista? ¿O estás abordando tu especialidad desde una cosmovisión cristiana? Si lo estás haciendo de una o de otra forma, tales van a ser los resultados. No debemos extrañar que el presidente que tenemos en este momento es el fruto de nuestras universidades estatales. Ese es el modelo que forma la universidad de nuestro país. Pero no solo es en nuestro país, está en toda América Latina, está en todo el mundo, en Europa. Bien, la cosmovisión, entonces, lo queramos aceptar o no, tiene una implicancia directa en el pensamiento educativo y tiene una implicancia directa en la práctica educativa. No podemos pretender ser maestros cristianos viviendo en marcos humanistas, trabajando bajo marcos humanistas, operando desde marcos humanistas. No podemos llamarnos maestros cristianos operando desde marcos animistas. No podemos servir a dos señores. O bien amarás a uno y dejarás fuera el otro. La cosmovisión, queridos hermanos, está directamente relacionada con la realidad, con nuestras creencias, con los valores, con los comportamientos, con tu forma de ser, tu forma de actuar, tu práctica educativa. Y como decía una de las profesoras, ustedes también pueden ver lo mismo en los niños. Los niños son el reflejo de su hogar. Dentro de la psicología se dice que los niños son el espejo de la familia. El niño hace en el colegio lo que la familia hace en el hogar. Nancy Pearcey nos dice, ok, a ver, entremos en una evaluación. ¿Qué es la cosmovisión? Y tenemos acá 6 premisas o 6 oraciones y dice, ¿es una disciplina académica que hay que dominar? ¿Es el sometimiento de nuestra mente al Señor del universo? ¿Será que es un arma de guerra cultural solamente que ahorita está un poquito de moda? Que obviamente no voy a criticar a algunos, pero hay gente que se ha levantado y dice, hagamos una guerra cultural, que está bien, no estoy en contra de eso. Pero Nancy Pearcey nos dice, ¿será un arma de guerra solamente cultural? ¿Será que es la profundización del carácter espiritual y de nuestra vida? ¿Será que la cosmovisión es simplemente un nuevo vocablo, un nuevo término? ¿Será que es un truco de mercadeo? ¿O será que es una forma de ver la vida desde los criterios básicos que Dios tiene?
Entonces tienes que darle un like o un dislike, ¿no? Y bueno, estas son las respuestas. La cosmovisión es el sometimiento de nuestra mente al Señor del universo, al Padre eterno, al Dios todopoderoso. La cosmovisión es la profundización del carácter espiritual y de nuestra vida por completo. Es una forma de ver la vida desde los criterios básicos que Dios tiene. El lenguaje es un regalo de Dios. El lenguaje es la creación de Dios mismo que nos otorga para que nosotros hablemos verdad, para que nosotros a través del lenguaje hablemos sanidad, para que nosotros hablemos sabiduría. Ahora vamos a entrar al lenguaje desde una cosmovisión bíblica. A ver, ¿cómo sería el lenguaje desde una cosmovisión bíblica? Bien, habíamos visto que si vamos a estudiar a la academia, a la universidad, a un centro de educación superior, tecnológico, lo que quieran, nos dicen que somos fruto de la evolución, ¿sí? Y que el lenguaje obviamente sirve para la comunicación animal. Y cuando hablemos sobre la biología, creo que es de acá 2 lunes o 3 lunes, ahí vamos a abordar un poquito más de dónde viene esta concepción también. Y bien, nos dice el lenguaje se usa para el desarrollo, para el progreso, y que el lenguaje tiene un significado objetivo y es un constructo humano. En esto obviamente no se reconoce y no se acepta a Dios. Superman mismo está ahí. Superman, el Dios hombre, ¿no? Superman, el Dios hombre que crea Nietzsche, ¿no? Un filósofo. Y que un artista americano lo caricaturiza y obviamente este Dios hombre es el que se pone el pantalón corto después del pantalón largo, ¿no? Ese es el mejor modelo del Dios hombre. Y bien, miren, desde el socialismo, voy a decirlo así, o de estos tiempos, nos dicen que el lenguaje es fluido, transitorio y efímero. Tiene significados relativos, ya no como anteriormente se pensaba que tenía significados objetivos. Ahora tiene significados relativos. Y dice, no revela los significados, lo construye. ¿Ok? Por eso es que si alguien quiere ser jirafa, simplemente tiene que percibirse, entender que es una jirafita y bueno, dice mañana yo soy jirafa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un constructo social, ¿no? Si los demás te reconocen como jirafa, puedes ser jirafa. Ok, pero desde la cosmovisión bíblica sabemos que el lenguaje es un regalo de Dios. Sabemos que el lenguaje es parte de la comunidad, de la comunicación divina. El lenguaje inclusive existió desde el principio o antes del principio, desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿no? Esto es algo importante, que Dios es la fuente del significado. Cuando ya entramos a analizar los elementos del lenguaje, los lingüistas estudiamos el significado, la semántica, pero Dios es la fuente del significado. Y esto es lo que debemos enseñar también a nuestros niños. Dios es la fuente del significado. Es un constructo del Dios vivo. El lenguaje es un constructo del Dios vivo. El lenguaje da orden, porque cuando Dios crea el cosmos, hace una propuesta, una antítesis del caos, en palabras de los hegelianos, ¿no? De la tesis y de la antítesis. El cosmos es la antítesis del caos. Pero debemos entender que el lenguaje debe trabajarse a través y en contextos de comunicación de la verdad y en la verdad. Bien, ok. Existe otro profesor, un doctor también en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, Walton, si no me equivoco, se apellida, y él nos dice, hey, cuando tú leas la Biblia, tienes que tener mucho cuidado. Te dice, ¿por qué? Porque debes comprender que hay ríos de cultura antigua. Cuando tú lees un texto bíblico, tienes que entender que esa realidad se la había vivido 2000 años atrás, aproximadamente, ¿no? Y él dice, debes entender que tú estás en otros ríos culturales.
porque tu realidad es actual, es presente y no es la misma de la gente de la cual estás leyendo tú, ¿no? Pero el planteamiento que se hace ahora es que tú busques los ríos de agua viva, y esa es la vida en el Espíritu. Esto quiere decir que tú busques a Dios mismo en el texto bíblico, desde tu realidad, pero también tratando de comprender lo que Dios quiere que aprendas. ¿Se acuerdan del significado natural? El día de ayer hemos hablado del significado natural y el significado eterno. Hay que hacer la búsqueda de los significados eternos. Bien, vamos a ir a abordar o analizar la creación. Y para esto voy a pedir que dos personas, por favor, vayan y busquen Juan 1 y otra persona necesito que vaya a Génesis 1. Así que, por favor, ¿quién me puede ayudar a leer Juan capítulo 1, por favor? Voy a ir a ver si... Bueno, está bien. Estamos 18 personas. ¿Qué versículo? A partir del 1, por favor. Hasta. Son 17, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por los primeros 5, por favor. Juan 1, del 1 al 5. Bueno, si no hay nadie, yo leo, pero si alguien quiere leer, adelante. Los profes son un poquito tímidos. Fabiola, ok, adelante. Adelante, por favor. Fabiola levantó la mano. Sí, adelante, por favor, Fabiola. Ok, Fabiola, ¿tienes Juan 1? Del Bueno, verso al 1 rato al estaba en 5. la calle, estaba en la calle, no sé si Ya. está ya Adelante, en su pastor, casa, usted no lea. sé. Pero Juan 1, por favor, lea del versículo 1 al 5, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok. Bien, ahora, querido pastor, voy a pedirle que vuelva a leer el texto, pero cambie, en lugar de la palabra verbo, utilice palabra. A ver, vamos a Bien, hacer ese reto. en el Adelante. principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, muchas gracias. Ahora yo voy a leer, ¿ok? Hoy tengo 10 minutos en el celular. Bien, yo voy a leer este pasaje, pero voy a cambiar ahora. En lugar de verbo, voy a leer logos. Y dice, en el principio era el logos. Y el logos estaba con Dios. Y el logos era Dios. O sea, el logos, estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar por lenguaje. ¿Ok? Si me permiten. Y dice, en el principio era el lenguaje. Y el lenguaje estaba con Dios. Y el lenguaje era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Bien. Entonces, no sé si, querido pastor, usted se anima a explicarnos qué quiere decir Juan 1:1, 1:2. Pregunta O sea de que, examen. o sea que en el principio no es como algunos dicen, ¿no? Que el Padre creó a Jesús, sino que en el principio ya estaba el Señor a través de la palabra de lo que iba a hablar.
Entonces, por eso dice que el Señor era con Dios, o sea, estaba con Dios, y el Señor es Dios. O sea, ahí está diciendo que Jesús es Dios. Entonces, en el versículo 2 está diciendo, este Jesús estaba siempre en el principio. Y por este Jesús, o sea, voy a decir algo que tal vez a algunos no les quepa bien, pero hay que explicar. Está diciendo que este Jesús, el Señor Jesús, fue el que hizo todas las cosas. Voy a decir algo para que lo piensen. El creador del universo es el Señor Jesús, no el Padre. Ya, pero hay que explicar. Lo estoy diciendo bien rápido. Entonces, por eso dice, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y el Señor Jesús, todo lo que él hizo y todo lo que él dijo, por eso cuando en la transfiguración dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, hagan todo lo que él les diga. Entonces, había que hacer todo lo que el Señor Jesús decía. Por eso dice, la vida estaba con los hombres, si es que se obedece a lo que dice el Señor Jesús. Y cuando hay obediencia a lo que dice el Señor Jesús, entonces no hay tinieblas que se resplandezcan. Todo lo que está en el Señor Jesús está en luz. Está en luz, bien, amén. Geraldine está levantando la mano. ¿Quiere decir algo? Sí, aquí, de hecho, nosotros en casa estábamos estudiando estos pasajes, a la par Génesis 1 y Juan 1, y vemos a Cristo como agente creador, al igual que la palabra eterna, ¿sí? En los versículos más adelante también lo podemos ver como la luz, ¿sí? Esa misma luz en Juan 1:4, ¿sí? Entonces está hablando de que Cristo es principalmente la palabra y el agente creador de todo lo vivo, de todo lo existente. Es lo que nosotros alcanzamos a comprender en esos versículos. Bien, muchas gracias. Este es un documento que les voy a pasar, que obviamente no es de mi producción, simplemente he recogido, ¿no?, definiciones, algunos comentarios cortitos y se han ido sumando, ¿no? Y dice, bueno, en el principio era el verbo, y en el griego, koiné dice logos, y logos quiere decir la palabra, ¿no? Pero es mucho más profundo que eso, es justamente lo que estaba mencionando el pastor, lo que está mencionando Geraldine. Es mucho más que eso. Pero si pensamos en Jesucristo, el logos, como el verbo encarnado, como el lenguaje, si quiere, el milagro lingüístico más poderoso, si quiere llamarlo así, tendría que ayudarnos a comprender la esencia del lenguaje. Esto ya para los profesores de primaria, profesores de secundaria, que son de la especialidad del lenguaje, ¿no? Y obviamente estos son algunos conceptos fundamentales que deberían plantearse después de estudiar el lenguaje, ¿no? Y podríamos hablar de la palabra creadora, como el Cristo creador, pero es la palabra, ¿no? A través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Jesucristo. Pero también podríamos llegar a la concepción de la palabra eterna, porque dice que estaba antes de, inclusive. Se dice que el tiempo se crea cuando el cosmos es creado. Por lo tanto, el tiempo tiene una vida útil, al igual que el cosmos. La eternidad estaba antes del tiempo y va a estar después del tiempo. Por lo tanto, podemos hablar de una palabra eterna. También podemos trabajar la comprensión de la palabra redentora, la palabra de salvación, la palabra creativa, la palabra que da orden, la palabra que nombra, la palabra que determina la función o la funcionalidad. También podemos empezar a trabajar marcos conceptuales partiendo de la palabra. También podemos entrar a abordar paradigmas, pero bueno, eso seguramente lo vamos a explicar en otro tiempo. Y también podemos empezar a hablar de la fuente del conocimiento, de la fuente del significado, de la fuente del orden,
¿Por qué el lenguaje tiene un orden? ¿Por qué tiene una sintaxis? ¿Por qué tiene una semántica? ¿Por qué el lenguaje tiene una pragmática? ¿No? ¿Por qué el lenguaje tiene una fonética? El fonos. ¿Por qué el lenguaje te da vida? Porque dice que en él estaba la vida. Entonces, cuando empezamos a abordar el lenguaje, vamos a llegar a la esencia del Padre y vamos a llegar a la esencia de Jesucristo. Así de poderoso es el lenguaje, queridos hermanos, desde una concepción cristiana, desde una cosmovisión cristiana. No es cualquier cosa. Ok, vayámonos ahora a Génesis 1, por favor. No sé quién tiene Génesis 1 a la mano, por favor. Yo lo tengo. Mira, Adelante, por favor. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Hasta el 5 o hasta el 2 está bien? El 3, por favor. Me interesa más el 3. Ok. Dice, y dijo Dios, que haya luz y hubo luz. Amén. ¿Puede volver a repetir el 3, por favor? Ya. Dice, y dijo Dios, que haya luz y hubo luz. Bien, entonces algunos estudiosos dicen, este es el primer momento en el cual Dios empieza a hablar. Y Dios dice, sea la luz. ¿Y qué pasa cuando Dios habla? La luz se hace. A ver, voy a hacer un ejercicio lingüístico. Pastor Miguel, sea la luz. Y el pastor se me va a reír, ¿verdad? Pero puedo pedir, a ver, apague su luz, pastor. ¿Puede apagar su luz? todo, ya voy a apagar. Apague, Tengo apague. aquí Por favor. una. Gracias, muchas gracias. Es un ejercicio. Bien. Ya la Miren, pantalla ya. Dios en Génesis dice, sea la luz, ¿no? Que la luz sea hecha, dice. Pero cuando Dios me regala el lenguaje, Dios no me permite tener ese poderío a través del lenguaje, pero me da otro tipo de poder. Y es este. Querido pastor, ¿puede encender la luz? Amén. Muchas gracias. Ahora les pregunto, ¿hemos llegado al mismo resultado, Dios y yo? Sí, claro que sí. Pero el Señor me muestra que mi lenguaje es limitado. Pero también el Señor me muestra, a través de este ejercicio chiquito, que nosotros podemos hacer que las cosas sucedan a través del lenguaje. Miren, ¿a cuántos kilómetros estamos de distancia con el pastor? A muchos kilómetros. Pero solamente con el acto de hablar, con el acto de pedirle algo al pastor, puede ser hecho. Esa realidad puede ser cambiada a través del lenguaje. Ese es el regalo que Dios nos da. Entonces nosotros podemos también usar la palabra redentora, la palabra creadora, claro que sí. Nosotros podemos extender la palabra de salvación, que es el Evangelio. Entonces nos vamos ahora a hacer un análisis chiquitito. Y miren, en Génesis 1 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dice, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoréenla, ¿no? Señoreen sobre los peces, las aves, los cielos, las bestias. Estas son instrucciones de parte de Dios. Antes los profesores que eran conocidos como instructores, ¿verdad? Antes se trabajaba la técnica de la instrucción y ahora se sigue haciendo eso, por ejemplo, en la aviación. En la aviación siguen llamándose instructores o trainers ahora, ¿no? Entrenadores también. Pero Dios es claro y es preciso y nos da instrucciones a través del lenguaje. A través del lenguaje.
Pero si vamos a analizar otros elementos del lenguaje, podemos ver que en Mateo 7, 24, 27, Dios nos habla acerca del saber escuchar. Dios nos habla acerca de la instrucción y del orden. Dios nos dice también que vamos a ser juzgados por la palabra emitida, razonada, pensada. Dios nos dice que también hay poder y hay revelación en su nombre. Dios nos habla de una palabra profética, una palabra creadora, sí, pero también una palabra que denuncia, una palabra que vela. ¿Por quiénes? Por los pobres. Una palabra que debe ser explícita, cuidando a las mujeres. Una palabra explícita que debe cuidar la vida. Y también el Señor nos muestra que a través del lenguaje, a través de la fe, a través del que cree, dice, ¿no? Podemos obtener salvación. Tú a través del lenguaje puedes llevar salvación a los demás. Y también en Romanos nos habla de oír y nos habla de la fe. ¿Cómo viene la fe? A través del oír. ¿Qué es el lenguaje? Desde un ámbito académico podemos decir que el lenguaje es comprensión y es producción. ¿Verdad? Son procesos cognitivos que están implícitos en el lenguaje. Y obviamente la santificación como aquello que nos separa, pero que también nos acerca a Dios, y como aquello que también nos entrena. ¿Se acuerdan de la oración de Jesucristo el día de ayer que leíamos en Juan 17, 17? Santifícalo, Señor. Entonces, si nosotros hemos sido creados a imagen del Padre, y el Padre utiliza el lenguaje, si Jesús usa el lenguaje, nosotros debemos usar el lenguaje. ¿Acaso no deberíamos ser expertos en el manejo de nuestros idiomas? ¿Acaso no deberíamos ser expertos en redactar una carta y comunicarnos de manera escrita? ¿Acaso nuestros estudiantes no deberían escribir de manera correcta, tener una buena sintaxis, usar una buena semántica? ¿Cuál es la queja de los maestros en las universidades hoy en día? Que cuando ellos piden un trabajo, un documento escrito, la escritura está terrible. ¿Acaso no debemos trabajar la lógica en los procesos de escritura, en los procesos de producción escrita y en los procesos de producción oral? ¿Acaso no viene el significado en el discurso? ¿Acaso no debemos entender el contexto para poder comunicarnos? Como hijos de Dios estamos llamados a ser a la imagen del Padre, inclusive en la esencia del Padre, que uno de estos elementos es el lenguaje. Obviamente tenemos muchas equivocaciones y el Señor, como veíamos el día de ayer en la perfección, nos permite redimirnos, nos permite remendar lugares que están dañados, que han sido lastimados en nuestras vidas. Y esto inclusive puede llevar a trabajar la clínica educativa. ¿Sí? La clínica educativa aborda procesos educativos que no han podido ser consolidados. ¿Ok? Entonces, si abordamos el lenguaje desde una cosmovisión cristiana, tiene una implicancia poderosísima. Todos nuestros alumnos, todos nuestros hijos, todos nosotros deberíamos ser hombres de verdad. Y estoy hablando de que seamos seres humanos que hablemos la verdad. ¿Por qué Dios es fiel? ¿Saben qué quiere decir fidelidad? Fidelidad no es al sujeto. La fidelidad está en base a la palabra que uno emite. Y si Dios es verdad, Él es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que Él ha dicho. ¿Y saben qué quiere decir amén?
¿Qué quiere decir amén? A ver, otra pregunta de examen. Así. Así sea. Amén, queridos hermanos, quiere decir verdad. Tu palabra es verdad. Y por cuanto tu palabra es verdad, así va a ser hecho. Porque tú eres un Dios de verdad, porque lo que tú dices y lo que has dicho va a ser cumplido, Señor. Por lo tanto, yo creo en ti. Creo en lo que tú dices. Es verdad, Señor, lo que tú dices. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, yo creo en tu palabra. Y así va a ser hecho, como tú lo dices. Si entramos al campo fonético, obviamente la fonología es el estudio del fonos, ¿no? O del fone, el sonido, la voz de Dios. Y el Salmo 29 nos hace una representación del sonido de la voz de Dios, pero también nos entrega otros elementos poderosísimos para entender la voz de Dios. Dice, honren al Señor, oh seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Y vamos a ver la importancia del nombre, la importancia de la función, porque igual vienen del Padre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. Y aquí empieza, ¿no? Lo poderoso de la voz de Dios. Dice, la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. ¿Por qué? Porque cuando David escribe este salmo, dice que estaba lloviendo torrencialmente, ¿no? Entonces, tengan esa figura en la mente, que está lloviendo torrencialmente y David reconoce la voz de Dios en esa situación. Dice, el Dios de gloria truena, el Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros, estos árboles tan grandes y robustos. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar el lugar desolado, el desierto, ¿no? El Señor sacude el desierto de Cádiz. Imagínense sacudir el desierto solo por la voz de Dios. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. ¿Qué pues se puede esconder ante la voz de Dios, no? La voz del Señor hace temblar el lugar desolado, el Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan, gloria. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Amén. Este tranquilamente salmo podría ser un salmo introductorio para estudiar el fonos, ¿no? El sonido de la voz. Y miren cómo este salmista reconoce y probablemente pone no solo como figura la potencia de la voz de Dios. Entonces, queridos hermanos, si nosotros vivimos, comprendemos el lenguaje desde una cosmovisión cristiana, podemos ver que su implicancia es sumamente poderosa. Sumamente poderosa. El respeto de las vocales, el respeto de las consonantes, el respeto de la individualidad de las letras. El discurso, les aseguro y les garantizo, y creo que en esa línea va bien el principal approach o el abordaje educativo por principios. ¿Por qué? Porque genera escritos, genera discursos, escritos y hablados, ¿verdad? Pero aquí simplemente estoy mostrándoles la cosmovisión bíblica del lenguaje, que es poderosísima. Y miren, en 2 pasajes estamos viendo, o en 3 si quieren, hemos empezado a ver la gloria de Dios en el lenguaje. Tenemos tiempo todavía, vamos a seguir avanzando. Esto solo lo voy a citar de manera muy breve, la Torre de Babel y el Pentecostés. La historia de Babel, obviamente, nos va y nos muestra
la diversidad de los idiomas, ¿sí? El ser humano, ¿no?, se pone de acuerdo y decide, nosotros vamos a alcanzar a Dios, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, que está bien, el ser humano tiene el derecho de pensar y de reflexionar y de trazarse planes, el teleios, ¿se acuerdan? El teleios, la teleología humana, busca también eso. Pero el relato nos dice que se crea una dispersión, se divide, ¿sí? Por alguna razón, y obviamente los estudios modernos dicen que era por protección, por cuidado, por también generar, digamos, un poco de dispersión. Pero me voy a centrar simplemente en el hecho de que Génesis 11 nos relata la división de, pero la antítesis de esto, o como contraparte, si quieren, o como otra figura, en Hechos 2, ¿qué podemos ver en el Pentecostés? La unidad a través del Espíritu. Cuando hay voces separatistas, disidentes, los hijos de Dios podemos lograr la unidad en el Espíritu, en la voz del Espíritu. Hace muy poquito, y bueno, en estos tiempos está muy de moda el tema político, bueno, de siempre. Yo he podido ver en algún momento cómo inclusive la política divide a la iglesia, que la derecha, que la izquierda, que el centro, que más allácitos, que más allá. Nosotros los hijos de Dios debemos buscar la unidad en el Espíritu, pero esta unidad también nos va a llevar a la santidad. Entonces, obviamente hay harto trabajo para nuestros hermanos que se dedican a la política, pero también hay harto trabajo para nuestros hermanos que nos dedicamos a la educación, porque la unidad se puede lograr a través del Espíritu. Entonces debemos hablar unidad, debemos hablar paz, debemos hablar misericordia. Génesis 11, dice, nos relata confusión y dispersión. Y en Hechos 2 podemos encontrar la unidad en el Espíritu. Un solo lenguaje. Un solo lenguaje. Más o menos sería como la selección boliviana en nuestro país, ¿no? Cuando juega la selección todos somos bolivianos, ¿verdad? Pero cuando entramos al campo político nadie se quiere ver, ¿no? Lo mismo, es algo parecido, pero obviamente esto es mucho más profundo. Los cristianos podemos tener una idea y otra idea y podemos empezar a decir una cosa y otra cosa. Debemos buscar la unidad en el Espíritu. Que sea el Padre, el Espíritu ministrándonos para caminar en unidad, pero también que sea el Señor ministrándonos en su presencia si estamos equivocados también. Bueno, y finalmente vamos a tocar el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje de las buenas noticias? Dice, ¿cómo llevamos el mensaje? ¿Es un mensaje solo hablado, el Evangelio? El lenguaje, o podemos decir que el Evangelio es la expresión también de nuestro lenguaje. El Evangelio que es el hilo conductor de la historia de la humanidad. Pero también el Evangelio, por alguna razón, el Señor ha permitido que se refleje también a través del lenguaje. Entonces podemos hablar de un mensaje proclamado oralmente. Bueno, N.T. Wright hace una investigación, ¿no? Y él nos dice que en algún momento se cree o se creía que el Evangelio era simplemente una reunión religiosa y se hablaba por eso de la concepción de un evento evangelístico. Menos de 10 minutos me dice que me quedan en mi batería, o menos de 10%. Pero él nos dice, si vamos a revisar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, dice, podemos ver que el uso judío de la palabra evangelio quería decir el retorno de Yahvé a Sión y su consagración, el retorno de Israel de su exilio en Babilonia. Eso quería decir evangelio. Y esto dice, traía alegría y esperanza. En el caso del Nuevo Testamento, dentro del mundo griego, cuando se hablaba de evangelio, se hablaba del anuncio de una gran victoria. O sea, iba a venir un nuevo rey, un nuevo gobernador. Por lo tanto, eso iba a traer paz, iba a traer un nuevo orden, un nuevo comienzo. También
se utilizaba para el anuncio de un nacimiento, para el anuncio de la coronación de un emperador. Y todos estos hechos obviamente iban a traer paz y un nuevo comienzo. Entonces, podemos hablar del Evangelio como el Evangelio del reino, el Evangelio de gobierno, el Evangelio de amor, el Evangelio de salvación, el Evangelio de redención, el Evangelio de la relación, el Evangelio de la locura también se lo ha llamado, el Evangelio de paz, el Evangelio o el mensaje de verdad, el Evangelio de la luz, el Evangelio del Cordero y el León. El tesoro del lenguaje, ¿no? Y con esto prácticamente voy a acabar. Cuando nosotros trabajamos la concepción de luz, si creemos que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente, tendríamos que ver la luz en todos o en estas tres dimensiones. En el caso de la omnipotencia, Dios tiene el control. Entonces, por lo tanto, nunca va a ser irracional, porque todo va de acuerdo a su sabiduría y su significado. Recuerden que Él es la fuente del significado. Por eso Él da la orden de Dios que la luz exista. Y eso, dice, es bueno. En el caso de la omnisciencia, Él tiene toda la autoridad. Por lo tanto, el conocimiento y el significado vienen de Él. La luz muestra su bondad, Dios nos muestra su bondad, su poder y su pureza en la luz. Y en el caso de la omnipresencia, que es la presencia de Dios, Dios es un Dios presente con poder y con conocimiento, con control y significado. Dios está presente en la luz, porque dice, Él es la luz y Él se glorifica en la luz. Cuando nosotros estudiamos el lenguaje, debemos entender que cuando nosotros estamos diciendo o queriendo hacer algo y lo hacemos en nombre de el Señor, es Dios mismo quien habla. Y nosotros somos solo intermediarios. El ser humano controla el futuro del lenguaje. Hacemos sinergia con Dios, dice. Si nos vamos a Corintios, vamos a ver que la palabra sinergia, que es sunergos, está en el Nuevo Testamento, está en la palabra del Señor. ¿Qué es la sinergia? Es el resultado de la sumatoria de las partes es mayor, el resultado A es mayor a la sumatoria de las partes. ¿Sí? Eso es sinergia que hemos aprendido en los negocios. Sin embargo, no nos han enseñado que está en el Nuevo Testamento. Pero la sinergia de la cual Dios nos habla está en relación al Evangelio. Eso por ahí lo podemos explicar en otro momento. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos tiene una carga de significado, ¿no? Y el milagro más grande es Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, la persona que habla emite un significado, pero en este lenguaje, con una carga de significado, se vuelve el sujeto que habla, y ese es Jesucristo. Por eso se dice que es el milagro lingüístico más poderoso. Al usar el lenguaje no somos neutrales, al aprender el lenguaje no somos neutrales. Al recibir el regalo del lenguaje nunca fue neutral, siempre fue intencional el regalo de Dios para nosotros. Al enseñar el lenguaje, queridos hermanos, no somos neutrales. ¿A quién sirves? ¿A quién amas? ¿Cuál es tu Señor? ¿A quién das la gloria? ¿Cómo está tu ofrenda? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu relación? Son preguntas que debemos hacernos y respondernos, obviamente. Bien, muchas gracias, queridos hermanos. Hasta aquí voy a llegar. Vamos a tener un tiempo de preguntas y comentarios también. Me gustaría escucharlos, por favor. Amén. Bien, entonces, por favor, comentarios. ¿Qué pueden aportar? ¿Qué les ha parecido? Obviamente podemos ampliar más estos temas, estos conocimientos, pero bueno, ya por el tema del tiempo, me gustaría, por favor, escucharlos a ustedes. Mientras se animan, querido Franz, al escuchar toda la explicación de la fonética, la palabra, vino a mi mente Hebreos 4:2, que es un libro complicado para entender, en el versículo 2, cuando dice,
porque también a nosotros, dice, se nos ha anunciado la buena noticia, ¿no? O sea, el Evangelio. Como a ellos, está hablando de los judíos, ¿no? Pero no les aprovechó, dice a ellos, porque ellos, o sea, no les aprovechó el oír la palabra, o sea, lo que el Señor Jesús dijo. No les aprovechó a ellos por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, es importante la fe a la palabra que el Señor Jesús dijo, ¿no? Y podemos ver en Hebreos, el autor se está esforzando por mostrarles que ya no es Moisés, porque los judíos era todo Moisés, 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 un poco más Dios Moisés, ¿no? Entonces él está diciendo, no, ya no es Moisés, ahora es Cristo, es lo que diga Jesucristo, lo que hable Jesucristo. Entonces por eso es el Cristo creitón. Creitón es superior, mejor y más excelente que todo, ¿no? Entonces, muy interesante esto de la fonética y la teleología. Muchas gracias. Bien, gracias, querido pastor. A ver, me gustaría escuchar a Amparo Espada, o a Yuri también. Tenemos acá Yuri, Karen. Isamar, Geraldine. O están o ya no están, ¿no? Adelante, adelante, por favor, Geraldine. Sí, pues yo primeramente estoy agradecida con lo que Dios está revelando esta noche a nuestras vidas, porque a veces teniéndolo tan tangible y no poder practicarlo, pues sí. Yo le agradezco a Dios primeramente porque le ha dado esta revelación a usted, Franz, para que pueda mostrárnoslo y para que nosotros podamos aplicarlo directamente a nuestras vidas diarias. Nada más eso. Amén. Amén, amén. Amén, bien. Bueno, voy a terminar y les voy a dar esa tareita. Por favor, escríbanme al final para que yo los pueda incluir en el otro grupo, en el grupo del curso específicamente. Voy a anotar aquí otra vez mi teléfono, donde voy a compartir este documento que les voy a mostrar enseguida, ¿ok? Yo les sugiero que lo lean y sea el Espíritu Santo y ustedes, los dositos ahí. En familia también obviamente lo pueden leer. Les aseguro que el Señor les va a hablar, ¿no? Acá nos dice logos. El logos tiene todos estos significados, ¿no? Es la afirmación, lo que se dice, es el habla, el acto de hablar, el evangelio, el contenido de lo que se predica acerca de Cristo. Es el tratamiento sistemático de un tema. La palabra es el mensaje, un título para Cristo, dice algunos versículos. Es una cuenta, dice un registro de activos y de pasivos, es un motivo, la causa por la cual algo sucede. Y el día jueves, mañana no vamos a tener clases, el día jueves sí vamos a tener la siguiente sesión, donde vamos a abordar pensamiento cristiano, ¿no? Es un suceso, dice, es un asunto, el motivo vamos a ver el día jueves, la apariencia, lo que parece ser, la acusación también como un cargo legal. Y bueno, yo les sugiero que lean esto, va a ser muy, muy, muy revelador para ustedes, o va a confirmar lo que ustedes también ya saben, ¿no? Aquí, ¿qué más tengo? La palabra eterna es la palabra que existió, que existe y seguirá existiendo. Dios es la palabra eterna, la palabra creadora. La palabra creadora porque es el que creó el cosmos al ser humano y los puso nombres y asignó funciones específicas. La palabra o el verbo encarnado, la palabra que se convirtió en hombre, ¿no? La palabra liberadora, palabra hecha carne que trajo redención. Y bueno, estos son apuntes. Esto yo le he empezado como, es una técnica que son apuntes. Y mañana o el jueves les voy a mostrar otra técnica que es el tesoro de... y bueno, lean, esto he tratado de colorear algunas cosas que me han llamado la atención. Ahí creo que está en inglés y en español también, así que... Bueno, creo que está solo... Sí hay algo en inglés también ahí, ¿no? Que pueden por ahí leer y practicar. Bueno. Bien, entonces, bueno, si alguien quiere decir algo, por favor, antes de que nos despidamos. Hermano Frank, una duda.
Adelante, querido hermano. También hay otra palabra que es rema. Oh, sí, sí, rema. Sí, Ajá. adelante, adelante. ¿Cómo diferenciamos? Digo, es muy interesante, ¿no? Hablando de la etimología de las palabras, ¿no? La palabra rema, ¿no? Que yo la entiendo como algo más práctico, pero en lo particular, ¿no? No sé si me explico. No sé si tenga algún dato, algún fundamento, alguna cuestión que podamos también escudriñar un poquito más acerca de esta palabra del rema, ¿no? Ya no se le escucha a mi hermano, o no sé si es mi audio, pero creo que no se le escucha. Salió. Se le acabó la pila, yo creo. Ahí está. Ahí está, ya. Bien, sí. Me asustó. Es que alguien lo Tengo ofendió. 5 segundos en 5 de carga en el celular. No, obviamente sí, por eso esto es mucho más profundo de lo que se está presentando acá. Por eso tienes que dedicar tiempo a estudiar de manera personal y el Señor se va a comunicar contigo, Él se va a revelar. Revelar quiere decir mostrar su rostro. Y en la antigua Grecia la hipocresía era cubrirse el rostro. Se llamaban hipócritas inclusive a los hijos de los gobernantes, ¿no? Porque era una característica buena, era un buen actor, era un buen teatrero, era un buen expositor, era un buen charlatán, digamos, ¿no? Pero lo que una vez el Señor también me reveló y me dijo, ustedes no deben ser hipócritas porque cubren mi rostro. Cuando nosotros somos hipócritas, cubrimos el rostro de Dios porque nos ponemos otras caras u otra cara, otra identidad. Y el Señor quiere mostrarse cómo es ante nosotros, ¿no? Obviamente el estudio del rema también es muy apasionante y por eso necesitamos muchos hombres de Dios que puedan enseñar esta y otras cosas, porque cuando yo he empezado a estudiar este tema de la teología, pero desde una mirada de la educación o asociado con la educación hace unos 6 años atrás, y hasta hace poquito, como les decía, este tema de que le compartí con ustedes el fin educativo, lo había preparado hace algunos años atrás, pero el Señor me permitió entender hace este año recién, cuando mi pastor empezó a hablar del teleios, del catartismo, ¿no? De los catartismos y del teleios. Pero para mí fue una alegría porque ese momento el Señor me permitió entender aquello que inclusive yo creía que era importante, que era la teleología educativa, ¿no? Cuando el Señor me permite escribir esta presentación de la teleología educativa, yo lo hice porque sentí que tenía que hacerlo, pero posteriormente el Señor me permitió comprender y ahora tengo la convicción de que cuando voy a hacer otro diseño curricular, que hice varios, es para darle la gloria a Dios, ¿no? Entonces el rema, la palabra rema de Dios, otro término que hay que estudiar es el rúa de Dios, que les sugiero que vayan a la página de Inspire Us en YouTube. No sé si está libre, pero Dorcas enseña justamente sobre el rúa, ¿no? Sobre el viento, el espíritu y cómo nosotros cuando hablamos se produce luz, físicamente se produce luz. Cuando nosotros meditamos, físicamente se produce luz. El fogos, ¿no? El fogos, la luz que estaba hablando Geraldine de la vida. Dice que cuando nosotros meditamos y meditamos en la palabra, científicamente se ha demostrado que se produce luz en el cerebro, ¿no? Pero la palabra rema obviamente es una palabra específica. Puede ser específica para un pueblo, pero puede y debe ser específica también para un individuo, ¿no? Y bueno, podemos hablar mucho más del rema y de muchas otras cosas más, pero sería lindo que si tú tienes eso en tu corazón, que no es una carga,
sino es el bar, que es el fuego que el Señor pone en tu corazón, en tu vida, para que tú vayas desarrollando, y con mucho gusto acá también en otra ocasión podemos compartir. Geraldine, tenías la mano levantada, por favor, antes de que se me corte el celular, porque aquí en mi compu no me permite tener mi Perdón, rápidamente, micrófono. con respecto a lo que dice la hermana Jocelyn, solamente para diferenciar un poco, creo que el rema de logos, rema es como la palabra dicha y el logos es la palabra escrita. Creo que yo lo estudié en algún tiempo y algo así es lo que entiendo. No sé si esté mal, pastor, o usted, Franz. Es mucho más profundo que eso, ¿no? Es mucho más profundo. profundo. Es mucho más profundo. Pero por eso les digo, o sea, si alguien tiene la especialidad del lenguaje, es bueno que entremos. Estos son unos primeros pasos. Hay gente que ya ha dado otros pasos, claro que sí, pero es nuestra labor tratar de entrar un poquito más y de tener una relación con el Señor, y Él te va a revelar. Pero lo voy a poner en la agenda, querida Jocelyn. A ver, en un futuro lo voy a incluir. Vamos a incluirlo, ¿ok? Bien, querido pastor Miguel, no sé si usted quiere ampliar un poquito más, quiere decir algo acerca de este tema del rema, por favor. No, lo que digo, ¿no? Ese es el concepto general. Obviamente tenemos que estudiar bastante porque ya está escrito. En el antiguo pacto, los profetas solamente tenían fe en un Mesías que iba a venir, ¿no es cierto? Por eso en Mateo 11 dice que de los nacidos de madre no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista. Entonces estaba diciendo que los hombres del Antiguo Testamento conocían una palabra, pero cuando viene la palabra, que es el Señor Jesús, ya habla el Rúa, ¿no es cierto? Entonces dice que Juan el Bautista es mayor, para que me entiendan, mayor que Moisés, mayor que Elías, que Eliseo, que Jeremías, es mucho mayor. Si estuvieran los tres, diríamos, si estuvieran tres personas ahí, diríamos, Juan el Bautista diría, yo soy más importante que ustedes, que los profetas. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dice, yo he visto la palabra, yo he visto al Señor Jesús, es más, yo lo he bautizado, ¿no? Entonces, mucho mayor Juan el Bautista que los profetas. Pero un hermanito de la iglesia que se haya convertido por medio de lo que dijo el Señor Jesús, y las primeras palabras que el Señor Jesús dijo en su ministerio fue, el tiempo se ha cumplido, el Señor se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Son dos condiciones que hay que obedecer. El arrepentimiento es de conocer los pecados pasados y decidir abandonar los pecados presentes. Es arrepentimiento. Y el Evangelio es la buena noticia que la justicia de Dios cayó sobre Jesucristo por mis injusticias. Este hermanito que se ha convertido es mucho mayor que Juan el Bautista, es mucho mayor que los profetas, por la palabra. ¿Por qué? Porque este hermanito diría, Juan el Bautista lo vio, habló con él, lo bautizó. Los profetas solo escucharon la palabra, pero el cristiano de este tiempo, del nuevo pacto, diríamos así, la palabra vive en mí. Eso es lo maravilloso, ¿no es cierto? Entonces hay que estudiar bastante. Bien, bueno, estoy a el nivel 2 en batería del celular, por la computadora no me permite, no sé por qué razón no me permite el micrófono. Bien, bueno, queridos amigos, hermanos, quiero darles gracias por su presencia, por su atención. Nos vamos a ver el día jueves, por favor. Mañana no tenemos nuestra sesión, sino el día jueves, el viernes, y terminamos el próximo lunes, ¿ok? Por favor, no se olviden de escribirme los que no están en el grupo para que yo los incluya, y voy a empezar a compartir las diapositivas y estos documentos que tengo acá en la computadora, ¿ok? Muchas gracias, que Dios los bendiga, y permítanme terminar orando, ¿ok? Padre, te doy gracias por este grupo de personas, de amigos, de hermanos, hijos tuyos, Señor. Por favor, ministralos, Espíritu Santo, esta noche, mañana, a través de los documentos, de los textos, a través de tu palabra, Señor. Por favor, sé tú en ellos, Señor. Revélate a ellos, revélate. Inclina tu rostro hacia ellos, Señor, y acércalos a ti, Señor amado. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te amamos. Gracias por tu Santo Espíritu y tu palabra esta noche. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos.
Muchas gracias, saludos hasta México, Colombia, Argentina y obviamente hasta La Paz también, a todos, ¿ok? Que Dios los bendiga, muchas gracias y nos vemos el día jueves, no se olviden, a las 8 de la noche. Chao, chao. Chao, Geraldine, gracias, Jocelyn.